Vamos a hablar de las memorias RAM. La memoria RAM es la memoria principal de un dispositivo donde se almacenan de forma temporal los datos de los programas que estás utilizando en el momento. Sus siglas significan Random Access Memory, que en español significa memoria de acceso aleatorio. Esas se encuentran en cualquier dispositivo, desde ordenadores hasta teléfonos móviles. La característica que tiene la memoria RAM es que esta tiene una enorme velocidad y por otra parte, los datos solo se almacenan de forma temporal. Esto quiere decir que cada vez que reinicies o apagues tu ordenador, lo normal es que todos los datos que hayas almacenado en la RAM se pierdan, o sea, no existan. La memoria RAM tiene libre acceso, funciona a corto plazo, determina la capacidad de cómputo simultáneo, además es bidireccional y puede ser fija o expandible. Vamos a hablar un poquito de la evolución de la memoria RAM. Empezamos en 1947 con John von Neumann. Fue la primera memoria RAM, Random Access Memory, la cual él llamó por primera vez, la llamó carrusel. Ya con el tiempo después la llamó memoria de acceso aleatorio. En 1949 a 1952, IBM hizo una memoria RAM de núcleo magnético. Esta requiere que cada bit pudiera ser almacenado en un tiroide de material ferromagnético de muy pequeño diámetro. Con ello resultaban dispositivos con una capacidad de memoria muy pequeña. Podemos ver al lado costado derecho que tenemos a John von Neumann y abajo a la izquierda tenemos la memoria de RAM de núcleo magnético, abajo a la izquierda. Ahora vamos que en 1968 Robert Denard inventó la primera patente de DRAM, Dynamic Random Access Memory. Este era un chip, era un transitor y un condensador que solo almacenaba un bit de datos binarios. Al costado derecho podemos ver una foto de Robert Denard. En 1969, Intel dio las primeras memorias RAM basadas en semiconductores de silicio con el integrado 3101 de 64 bits de memoria. En 1979, Intel fabrica la primera memoria RAM que fue comercializada, fue la DRAM de 1024 bits, dando fin a las memorias de núcleo magnético, como podemos observarla con anterioridad, fue la de NAR. Sí, que fue referenciada como 1103. Y en 1973, Mostek lanzó la referencia MK4096 de 4096 bytes. El adicionamiento de esta se convirtió en un estándar de facto debido a su popularidad que la de RAM. En 1983, Juan Laboratories inventó la módulo SIM, Single Inline Memory Module, que fue una placa con un circuito impresi donde se montaban integrados de memoria RAM. Además, en 1987, IBM fabricó la memoria RAM de acceso aleatorio sincrónico, que fue la Synchronous DRAM, sincronizando la velocidad del reloj del sistema con la velocidad de la memoria RAM, permitiendo una mayor velocidad de acceso a datos y un mejor rendimiento del sistema. En 1990, Intel inventó la Fast Page Mode RAM, FPM, raya RAM. Implantó un modo de adicionamiento en que un controlador de memoria envía una sola dirección y recibe a cambio esa. Llevar las direcciones consecutivas sin necesidad de generar todas las direcciones, ahorrando demasiado tiempo. En 1993 se introduce la ST-RAM y el CDR. Samsung fabricó el primer módulo de SD-RAM que se sincroniza con el procesador y puede acatar una orden de lectura antes de haber terminado una de escritura, que eso se conoce como pipelining. Desde 1996 hasta ahora se utiliza en PC y consolas. En 1994 hubo algo que se conoció como se fabricó la EDO-RAM, la Extend Data Output RAM o EDO-RAM, que era capaz de enviar direcciones contiguas,
pero direcciona la columna que se va a utilizar mientras que se lee la información de la columna anterior, dando como resultado una eliminación de estado de espera, manteniendo activo el buffer de salida hasta que comienza el próximo ciclo de lectura. Esto evolucionó todo en la década de los 2000, donde surgieron la RAM, la DDR, la DDR2, la DDR3, la DDR4 y la DDR5, las cuales dieron un giro por completo respecto a su almacenamiento, velocidad, entre demás cosas que veremos a continuación, lo que esto permitió que se pueda seguir mejorando en cuanto al rendimiento y eficiencia de los equipos computacionales. Podemos observar la memoria DDR hasta la DDR5, empezando que la DDR, la DDR2, la DDR3, la DDR4 y la DDR5. Vamos a poder ver los cambios que se vieron en cuanto a velocidades, almacenamiento en cada una de estas memorias a medida de que se fueron evolucionando. Empezamos con la memoria DDR. La memoria DDR captura previa un bit y la velocidad de datos es de 100 a 166 millonésimas de transacciones por segundo. Y la velocidad de transferencia fue de 0.8 a 1.3 gigabytes por segundo. Esa fue la memoria DDR. Después hubo un avance significativo que entró la memoria DDR2. DDR2 que captura 2 bits. La velocidad de datos se incrementó donde fue de 266 a 400 millonésimas transacciones por segundo. La velocidad de transferencia que tuvo esta fue de 2.1 a 3.2 gigabytes por segundo. Además, la frecuencia de trabajo fue de 266 MHz, 333 MHz o 444 MHz. La frecuencia de funcionamiento de esta tuvo una velocidad de 200 por 8, que fue de 1600 megabytes por segundo. Voltaje que manejó esta fue de 2.5 voltios a 2.6 voltios o 2.7 voltios. La capacidad fue 128 megabytes, 256 megabytes, 512 megabytes y 1 gigabyte. El tiempo de respuesta fue 7.5 nanosegundos, 6 nanosegundos o 5 nanosegundos. El consumo de energía fue 2.5 voltios. Pasemos a ver los cambios de la memoria de DDR3. DDR3, la captura de bit previa fue de 8 bits. La velocidad de datos fue de 1066 a 1600 millonésimas de transacciones por segundo. La velocidad de transferencia fue de 8.5 a 14.9 gigabytes por segundo. La frecuencia de trabajo fue de 1066 MHz, 1333 MHz, 1600 MHz o 2000 GHz. La frecuencia de funcionamiento tuvo una velocidad de 12.800 megabytes por segundo y tuvo un voltaje de 1.8 voltios a 1.5 voltios. La capacidad aumentó significativamente, fue 1 GB, 2 GB, 4 GB a 8 GB. Y el tiempo de respuesta también, 7.5 nanosegundos, 6.5 nanosegundos, 5 nanosegundos y 4 nanosegundos. Y el consumo de energía fue 1.5 voltios a 1.35 voltios. La memoria DDR4. Podemos ver que la captura previa de discos por banco, la velocidad de datos fue de 2133 a 5100 millonésimas de transacciones por segundo. La velocidad de transferencia fue de 17 a 25.6 gigabytes por segundo. Consumo de energía fue de 1.2 voltios y la capacidad fue de 4 gigabytes a 16 gigabytes. ¿Listo? Y por último, actualmente la memoria RAM, que es la memoria DDR5, que la captura previa son 16 bytes, la velocidad de datos es de 3200 a 6400 millonésimas de transacciones por segundo, la velocidad de transferencia es 38.4 a 51.2 gigabytes por segundo, consumo de energía es 1.5 voltios y la capacidad 8 gigabytes a 32 gigabytes. ¿Qué podemos ver o denotar de todas estas memorias? Que la velocidad de datos, la captura previa y la velocidad de transferencia y el consumo de energía
A medida del tiempo, desde empezando desde la DDR, fue mucho mayor la consumo de energía, la transferencia de datos fue mucho menor, la velocidad de datos fue muchísimo menor y la captura por de bits fue mucho menor. Y la DDR5 podemos decir que la velocidad de datos es mucho mayor que cualquiera de las anteriores. La velocidad de interferencia también, la consumo de energía es mucho menor y la capacidad aumentó significativamente. La evolución se ha venido dando en el tiempo respecto a la velocidad, consumo, capacidad y captura de previa de bits. Además, una conclusión general. Las memorias DDR introdujeron mejores sustanciales en velocidad, transferencia de datos, eficiencia energética y capacidad de almacenamiento respecto a las memorias RAM anteriores. Cada nueva generación, desde la DDR hasta la actual DDR5, ha incrementado significativamente estos parámetros, permitiendo un rendimiento y eficiencia superiores en los dispositivos electrónicos modernos. Como yo venía diciendo anteriormente, cada memoria desde la DDR hasta la DDR5, sus cambios significativos fueron en el almacenamiento, el consumo de energía y la velocidad de transferencia de datos. Fueron los cambios significativos que hubo en esas memorias. Muchas gracias.